Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Agradecido al Señor en esta mañana que nos da una vez más poder estar reunidos para compartir juntos del mensaje, la palabra del Señor. Amén. Saludo a la amada iglesia, tanto la que está aquí de manera presencial como la que sigue la transmisión a través de las diferentes plataformas. Quiero en esta mañana referirme a la meta de este supremo llamamiento, a fin de poder ir viendo en detalle todo lo que hemos estado hablando las últimas reuniones sobre el acceso con confianza, a dónde es que hemos accedido. Hemos estado hablando también en cuanto a que todos los miembros, aún siendo muchos, formamos un cuerpo. Hemos visto también que dentro del cuerpo hay diferentes dones, que son dones que tienen que ver para con la iglesia, los dones ministeriales y los dones espirituales que mayormente tienen que ver para con afuera de la iglesia. Amén. Y hemos visto qué es lo que nos estorba para correr esta carrera con paciencia, y hoy quiero referirme a la meta, la cual todos debiéramos anhelar estar llegando. El apóstol Pablo, justamente cuando se refiere a ello, habla de que es algo que anhelan los que aman la venida del Señor. Los que amamos la venida del Señor anhelamos ser hallados no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Así que para referirme a ello en esta mañana, les invito a que abramos juntos nuestras Biblias en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Me refiero a Filipenses capítulo 3. Si tiene su Biblia, abra conmigo su Biblia en Filipenses capítulo 3. Y vamos a dar lectura desde el verso 7 inclusive. Gracias a todos aquellos que me han tenido presente en estos días para expresar sus cariños, su saludo en el día de un año más. Amén. Así que agradezco al Señor por su vida. Filipenses capítulo 3, verso 7, dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos das el traer la lectura de las Sagradas Escrituras, teniendo libertad para poder abrir las Escrituras y reunirnos a fin de ser ministrados mediante tu Espíritu Santo, conforme al designio de tu voluntad para con tu pueblo. Te damos gracias en esta mañana, en la confianza de que tú habrás de suministrar, Señor, por medio de tu Espíritu, tu divina palabra, mediante la cual vamos creciendo y también nos vamos nutriendo en el hombre interior, a fin de estar firmes para poder asirnos y alcanzar todo aquello por lo cual fuimos tomados. Dándote gracias y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como hemos compartido, cuando uno sale en una carrera tiene que tener una meta. No corre a la deriva, ni corre hasta el cansancio, sino corre con la mira de llegar a una meta. Y el apóstol Pablo habla de que esa meta es el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que el que nos puso en la línea de partida es Dios mismo. Al habernos llamado por medio del Evangelio y al habernos trasladado de las tinieblas a su luz, no solamente nos trasladó de las tinieblas a la luz para libertarnos del poder del pecado, sino para que alcancemos la meta que tenemos por delante. ¿Cuál es la meta? El poder alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Por eso Pablo hace dos menciones respecto a la perfección. Dice, no que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto. Pero luego dice, y todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si alguna otra cosa sentimos, no la revelará Dios. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Pareciera que hay una dicotomía, ¿no? Un pensamiento diferente uno del otro, al decir no soy perfecto y luego hacer mención de que ya es perfecto. ¿Por qué? Porque en estado nosotros hemos alcanzado la perfección. Al encontrarnos formando el cuerpo de Cristo, al ser miembros de ese cuerpo, debemos de entender que no es los miembros del cuerpo de Cristo, no son miembros débiles, no son miembros defectuosos, porque si esos miembros fueran débiles o fueran defectuosos, entonces no podrían encontrarse formando el cuerpo de Cristo, porque eso implicaría que Cristo es imperfecto.
lo cierto es que Cristo es el varón perfecto, el varón sin igual. Por eso nosotros, la iglesia que formamos el cuerpo de Cristo, no podemos ser ni débiles ni imperfectos. De ahí a que Pablo decía claramente en esta misma carta, en un capítulo más adelante, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros escuchábamos en la antigüedad que decían que Dios todo lo puede. Luego al Señor Jesucristo decir: lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Pero Pablo luego dice: todo lo puedo en Cristo. Se va dando cuenta cómo la revelación se va dando, el conocimiento se va dando en los individuos, al punto de que en la antigüedad decían: todo lo puede Dios. Eso lo sabe en generalidad, la generalidad de la gente que cree en la existencia de un Dios, sabe que todo lo puede. Luego, el Señor Jesucristo dijo: lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Pero ya ha venido al Nuevo Testamento, a las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que cambió? Que al tener acceso a la presencia de Dios, y esto es algo que debemos entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se nos insta por medio de las Escrituras a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, se nos insta por medio de las Escrituras a tener acceso con confianza, a tener entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos que entender cómo es que nosotros entramos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en luz inaccesible, donde ningún hombre ha podido ni podrá entrar. Si un hombre entra a la presencia de Dios, ¿qué sucede con ese hombre? Inmediatamente muere. Inmediatamente muere. La única manera en que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios es siendo llevados o presentados delante de En este caso, nosotros somos llevados en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que con Cristo estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. De ahí a que tenemos que entender que cuando se nos habla de entrar, no solamente se nos habla de entrar a la presencia de Dios, lo cual es una realidad para la iglesia, pero ¿de qué forma es que nosotros entramos a la presencia de Dios? Nosotros entramos a la presencia de Dios en la formación del cuerpo de Cristo como miembros. Por eso es que la figura de Isaac, Jacob y Esaú es una figura que habla mucho sobre el Evangelio. Tal vez usted la recuerde allí en el capítulo 37 de Génesis, cuando Isaac estaba decidido a darle la bendición al primogénito, habiendo oído Raquel de que su hijo Esaú iba a recibir la bendición, lo llama Jacob y le dice: haz todo lo que yo te digo, ve, trae los cabritos escogidos que yo preparé guisado, y tú ve y preséntate delante de tu padre y dile que eres Esaú. Directamente le estaba diciendo: ve, preséntate para recibir la bendición como un impostor, como alguien que tú no eres. Pero la bendición la recibió, ¿no es cierto? Jacob fue bendecido al punto tal que dice la Escritura que cuando Esaú, enterado de que había sido bendecido su hermano con la bendición del primogénito, dice que deseó el ser bendecido y no pudo. Lo procuró con lágrimas, pero ya no pudo. Y esa es la figura justamente del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la presencia de Dios y la persona la cual es vista en nosotros no es nuestra persona,
sino que es la persona de Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos enseña a orar, que cada vez que vayamos a la presencia de Dios, lo hagamos en su nombre. ¿Qué significa? Que el que recibe Dios no es a mi persona, porque como mi persona tiene que ejecutar el castigo sobre el pecado. Pero cuando voy en la persona del Señor Jesucristo, dado que el pecado ya fue castigado en su cuerpo de carne, entonces yo voy siendo justo, voy siendo santo, voy siendo perfecto. Ese es mi estado y es el estado de todos los creyentes verdaderos. Me refiero a creyentes verdaderos, quienes son los que creen a Dios. Los que creen a Dios, los que no andan por vista, sino que andan por medio de la fe, en la seguridad de lo que la Escritura dice, porque la fe es el resultado del oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es la fe genuina. Lo demás es la idea que el hombre tiene, o hombre-mujer, tiene de lo que es fe. Pero fe no es inconsistencia. ¿Qué quiere decir? Que si Dios dice en las Escrituras que yo he sido justificado, santificado y fue hecho perfecto, entonces, por más que yo tenga otra idea, otro parecer, otro pensamiento, glorifico a Dios en aquello que Él dice. Amén. Glorifico a Dios en aquello que Él dice, diciendo, yo soy justificado, soy santificado y fui hecho perfecto una vez y para siempre. Por eso Pablo dice, no que ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado. Una cosa hago, dejando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y luego dice, los que somos perfectos. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Somos o no somos? En estado, nosotros somos perfectos. ¿Por qué? Porque nos encontramos formando el cuerpo de Cristo. En posición, en posición. Pero en estado, nosotros tenemos que llegar a experimentarlo. ¿Qué sentido tiene que yo diga que soy perfecto y cotidianamente veo las manifestaciones de la carne o las manifestaciones de la debilidad de la carne en mi vida? No puedo vivir conforme, ¿no es cierto? No puedo vivir satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que alcanzar? La medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso es algo que nos es dado, que lo tenemos por delante. Por eso Pablo dice que todo lo que él tenía como ganancia lo estimaba por perdido y lo tenía por basura. Porque yo puedo perder un reloj de oro y no lo voy a tener por basura, sino que lo voy a tener como una pérdida lamentable, ¿no es cierto? O cualquier cosa de valor que yo pueda tener, si la tengo por perdida, no lo voy a tener por basura, sino por algo lamentable. Pero cuando yo tengo las cosas que he perdido por basura, no me preocupo en recuperarla. Y él, antes de decir todo lo que para mí era ganancia, lo estimo por perdido, enumera y hace una lista de todo lo que en él era ganancia. Y que verdaderamente era todo un estirpe, porque él dice ser hebreo, hijo de hebreo, circuncidado al 8º día, de ser fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros, de los rabinos más importantes de su época. Dice ser celoso al punto tal de que era perseguidor de la iglesia, o sea que no solamente era hebreo, hijo de hebreo, de la tribu de Benjamín, una de las tribus que verdaderamente permanecieron en Judá. Fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las demás se fueron a la diáspora y se perdió lo que era la herencia de sangre.
pero al ser de la tribu de Benjamín, él habla de una herencia pura. Celoso por causa de Dios y por causa del fariseísmo y de la ley, al punto de convertirse en un perseguidor de la iglesia. Pero dice, todo lo que tenía por ganancia lo estimé por perdido y lo tuve por basura, con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y luego expresa algo que es muy importante para cada uno de nosotros. A fin de no ser hallado por mi propia justicia, la que es por medio de la ley, sino ser hallado delante de Dios por la justicia de Dios, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, ¿cuánto valor tiene entender la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Y cuánto valor tiene cuando esa obra se hace carne en nosotros? Porque claramente cuando yo digo que soy justo, que soy santo y que no tengo ninguna imperfección, no lo estoy diciendo por mi mérito, porque nunca me he equivocado, porque nunca he dicho una palabra de más, o siempre controlé mi carácter, siempre dominé mis impulsos. No lo digo porque siempre haya dominado mi carácter o dominado mis impulsos, sino que lo digo por los méritos y por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por esa justicia que me fue atribuida por el solo hecho de creer en Jesucristo. Esa justicia que me es atribuida cuando yo creo que Jesucristo me sustituyó en la cruz del Calvario, sufriendo en sí mismo el castigo que merecía recibir yo. Y cumplidose el castigo por el pecado y el juicio sobre el pecador, ya no hay más padecimientos y el pecado ha sido quitado. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo afirma. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, dice así: verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Dice que el que padeció en la carne terminó con el pecado. Entonces, así como nosotros recibimos mediante la fe el perdón de los pecados, también por esa misma fe recibimos el poder para no ser dominados por el pecado, sino poder poner estos miembros al servicio de Dios y a la justicia de Dios. No la justicia que es por medio de la ley, sino la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso cuando esto
se comienza a practicar, se convierte en verdadera felicidad. Como testificaba hoy nuestro hermano con 18 años y manifestaba dando testimonio de que la verdadera felicidad no estaba en aquellas cosas que podían darle bienestar, que podían darle contención, no estaban en aquellas cosas que podían ser los placeres o las metas, sino que la verdadera felicidad se encuentra en compartir el Evangelio. Porque ¿a fin de qué vamos a poner al servicio de la justicia a los miembros del cuerpo? Para la extensión del reino de Dios y la predicación del Evangelio. No hay otra consigna. No hay otra consigna, no importa lo que usted sea ni en qué se ocupe. Todo lo que usted es y en aquello que se ocupa debe tener un solo fin y cumple un solo propósito de parte del Señor. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Amén. No todos vamos a hacer la boca, como veíamos en el orden que hay dentro del cuerpo. No todos vamos a hacer el ojo, no todos vamos a hacer el oído, pero sí todos somos miembros, parte del cuerpo de Cristo, y tenemos una función y una actividad propia mediante el cual el cuerpo va recibiendo su crecimiento. Entonces, en la medida en que nosotros vamos practicando, eso se convierte en nosotros en un hábito y en un estilo de vida, como también decía nuestra hermana Viviana hoy, cuando decía el Evangelio es un estilo de vida, no es una religión. El Evangelio es un estilo de vida y no es una vida que cualquiera que quiera la puede vivir, sino aquellos que fueron escogidos y aquellos que fueron llamados. ¿Por qué? Porque al haber sido escogidos y al haber sido llamados, fueron libertados de la esclavitud del pecado para poder servir a la justicia. O sea que fueron libertados y recibieron la facultad, el poder y el derecho para vivir esta vida y vida en abundancia. Gracias. El que permanece en el pecado no tiene ni siquiera el conocimiento del Señor. Por eso es que ahí se determina todo, es como cruzar el Jordán, es como salir de la esclavitud de Egipto. Mientras una persona sigue viviendo por la justicia propia, no sabe lo que es la gracia, no ha entrado, no ha tenido esa entrada a esta gracia y por tanto no puede tener la experiencia con esta vida. Pero cuando uno recibe el perdón de los pecados y la justicia se formó en el corazón por medio de la fe, entonces entrando a esta gracia, ahí es cuando comienza a poder desarrollarse y poder alcanzar la meta del supremo llamamiento. Lo cual no es una tarea que la podemos hacer de manera individual, en la cual yo digo, no necesito de nada ni de nadie. Dios lo ha diseñado de tal manera en que nos necesitamos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque la gracia la dispensó en todo el cuerpo. Entonces nos necesitamos los unos de los otros. Usted me necesita a mí y yo le necesito a usted. Porque es hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está comprendiéndolo? Amén. Espero que así sea. Espero que así sea. Pero el diseño de Dios está en la Biblia. Y vuelvo a reiterarle, Dios no nos llamó de la esclavitud del pecado para tan solo perdonarnos y darnos la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el perdón tiene que ver con nuestro pasado, ¿cierto? Él nos perdona y nos limpia de todos los pecados que nosotros cometimos antes de conocer a Cristo. ¿Es así?
La vida eterna, muchos la relacionan cuando partan de este mundo. Y la pregunta que debiéramos respondernos, y entre tanto que yo estoy peregrinando en este mundo, ¿cuál es mi oficio? ¿Cuál es mi ocupación? ¿De qué forma me voy a ir desenvolviendo? Porque yo sé que antes de conocer a Cristo, por naturaleza era un pecador y hacía las obras del pecador. Cuando llegué a Cristo, la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados. Y tengo la esperanza de la redención completa, que cuando yo le vea al Señor siendo transformado por el poder de Dios, voy a recibir un cuerpo de gloria semejante a la del Señor. Pero entre tanto que estoy en este mundo, ¿qué utilidad tengo? ¿Qué función tengo? ¿De qué manera me voy desarrollando? Esas son cosas que la Biblia no las enseña. Y cuando nosotros empezamos a mirar en detalle de dónde vamos recibiendo el crecimiento, justamente es cuando nos damos cuenta la necesidad que tenemos unos de otros. La necesidad que tenemos los unos de los otros. Y la utilidad de todos los miembros. Porque no hay nadie que pueda decir yo no tengo una función o no sirvo para nada dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. No hay nadie que pueda decir no tengo una función, no sirvo para nada dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el que le introdujo al cuerpo de Cristo no ha sido el pastor, ni la denominación, ni la congregación de la cual usted es parte. El que le introdujo y le puso dentro del cuerpo de Cristo es Dios mismo. La carta a los Corintios en el capítulo 12 lo dice: y Dios colocó los miembros en el cuerpo como Él quiso, ¿cierto? Dios colocó los miembros en el cuerpo como Él quiso. Así que cuando le tomó a usted y me tomó a mí y nos colocó dentro del cuerpo, Él ya sabía con qué función y qué utilidad íbamos a tener dentro del cuerpo conforme al designio de su voluntad, que es que todos lleguemos, que todos alcancemos la medida y la estatura del varón perfecto, lo cual es la meta del supremo llamamiento. Que le lleguemos a conocer al Señor en todo y que en este mundo nos manifestemos, que como el Señor es, también así seamos nosotros. Es más, la Escritura dice que la creación fue sujeta a vanidad hasta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa? Que hay una manifestación que la creación misma está deseando ver. Hay una manifestación que la creación misma está deseando ver. Por ahora está sujeta a vanidad. El hombre hace y deshace de la creación de la manera en que él quiere, desvía los ríos y cada vez mayor, tala los árboles, seca los pozos petroleros y acaba con todos los recursos. Pero eso hasta la manifestación. Cuando venga la manifestación de los hijos de Dios, los hombres no van a hacer para con la tierra ni con la naturaleza como ellos quieran. Ni tampoco va a ser la respuesta de la naturaleza para con el hombre de la manera en que hoy conocemos. Por eso dice que el cordero va a pastar con el león, un niño va a poder meter su mano en el nido de la serpiente. Amén. Quiere decir que la relación no va a ser la misma. Entonces hay cosas que el hombre no ha experimentado, o el único hombre que lo experimentó fue Adán en el huerto del Edén, pero lo perdió. A causa del pecado lo perdió. La iglesia, a causa de Jesucristo, lo recupera todo.
Amén. No solamente lo que perdió Adán, sino que lo recupera todo. Y ya nunca más se puede perder. Porque el que padeció una vez por el pecado, ya la muerte no tiene más poder sobre él. Porque la paga del pecado es muerte. Así que para pagar y saldar la deuda tuvo que morir. Y una vez que murió, ya el pecado no tiene más parte con él. Y usted y yo nos encontramos formando el cuerpo de Cristo. El acceso a la presencia de Dios no lo tengo yo de manera individual y en mi persona. Yo puedo acceder a la presencia de Dios en el nombre del Señor Jesucristo y siendo llevado delante de Dios por el Señor Jesucristo, el cual es mi representante. Él es el sumo sacerdote establecido por Dios en los cielos una vez y para siempre. Y todo sumo sacerdote es establecido de entre los hombres en favor de los hombres. Amén. Por eso es que toda la figura que la Biblia nos muestra de lo que es el Señor Jesucristo nos llevan a ¿qué? A la unión de Cristo con la iglesia, a esa unión perfecta. Una de las figuras más gráficas de ella es la que utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. He aquí que os digo un misterio: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dice Efesios, ¿cierto? Mas yo digo este misterio en cuanto a Cristo y la iglesia, porque somos carne de su carne y hueso de su hueso. Para mí puede ser una locura, puede ser algo que humanamente no lo puedo llegar a interpretar. ¿Por qué? Porque yo me veo como un individuo. Pero por medio de la fe, que es la que me da el entendimiento, no porque lo analizo, sino porque creo a lo que está escrito, entonces glorifico a Dios y digo, yo soy un miembro más del cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo se fue a la presencia de Dios, me tomó a mí y me llevó delante de Dios. Y como dice la Escritura, estoy sentado con Cristo juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso es el acceso, ser llevado por. Porque humanamente jamás yo podría haber accedido, y si hubiera querido acceder, está en luz inaccesible. Y si por alguna razón accediera, no podría recibir otra cosa que el juicio, que el castigo. La única manera es siendo llevado por Gwen. Y en este caso, por eso nos habla la Escritura que nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando le vinimos a conocer al Señor por medio del Evangelio, se nos puso en una línea de partida para alcanzar una meta. Esa meta es la mayor gloria que un hombre o una mujer puede alcanzar. Con esto ya quisiera ir cerrando. Amén. Cuando Eva fue tomada, ¿de dónde fue tomada? Del cuerpo de Adán. De igual modo, la esposa del Cordero es tomada del cuerpo de Cristo. Por eso es la importancia que tiene de formar el cuerpo de Cristo, y por eso también la importancia que tiene el entender que para que nosotros nos encontráramos formando el cuerpo de Cristo, tuvimos que ser santificados, justificados y hechos perfectos. Si no, de lo contrario, el cuerpo de Cristo sería imperfecto y tendría comunión la luz y las tinieblas, Cristo y Belial, cosa que es imposible. Cosa que es imposible. Para que Dios llevara adelante su plan, tenía que justificarnos, santificarnos y hacernos perfectos. Y esa es nuestra posición verdadera delante de Dios. Ahora, el estado, yo tengo que tener la experiencia, no solo decirlo, sino vivirlo, experimentarlo. ¿Para qué? Para que mi testimonio tenga validez. Para que mi testimonio sea genuino,
no solamente es importante el mensaje, también es importante el mensajero, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no? ¿Cómo es que fue confundido Josué? ¿Saben cómo se lo confundió Josué? La gente de un pueblo cercano, cuando entendieron que Israel había recibido de parte de Dios el conquistar la tierra prometida y que no había rey ni reino que se le resistiera, porque no importaba cuán altos fueran los muros ni cuán fortificada se encontrara la ciudad, Dios derribaba los muros, dijeron, vamos a hacer que venimos de tierras lejanas, que hemos oído acerca de Jehová y que hacemos pacto de someternos a ellos como siervos, para que nos tomen como siervos y al ser siervos somos su propiedad, no nos pueden matar porque nadie destruye su propiedad. Se vistieron con ropas andrajosas, agarraron pan mohoso, seco, calzado roto, se presentaron y dijeron, hemos oído de las proezas de Dios y cómo Dios les ha dado a esta tierra a conquistar, pero nosotros no somos vecinos suyos ni de esta tierra, venimos de tierra lejana, pero venimos a hacer pacto con ustedes. ¿Para qué? Para que nos tomen por siervos. Josué miró la apariencia, miró el pan y dijo, ciertamente vienen de lejos. ¿Y qué hicieron? Hicieron pacto con ellos, pero resultaron que eran los vecinos inmediatos, que con su apariencia le terminaron engañando. Entonces, de igual modo, el mensaje puede ser genuino, puede ser verdadero, pero tiene que ir acompañado del mensajero. Si el mensajero no es genuino, no es verdadero, habla de cosas como hoy leía nuestra hermana, antes de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven, habla de cosas que simplemente ha oído, entonces no puede transmitir con veracidad. Pero cuando uno esto lo ha hecho una verdad en su vida y lo tiene como un estilo de vida, entonces sencillamente habla de ¿qué? De lo vivido. Y eso es lo que le da la autoridad al mensaje. Hermanos queridos, amados del Señor, que por medio de la palabra que hoy hemos recibido, a través de la cual hemos estado meditando, podamos ensanchar nuestros corazones, afirmar nuestras rodillas y fortalecer nuestros brazos para extendernos hacia adelante hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, que es poder alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Amén. Que así seamos en este mundo y no tenga duda que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de su venida. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias en la mañana de hoy que nos has enviado tu buena palabra, Señor, mediante la cual nos has estimulado a continuar firme, constante, creciendo en todo aquello para lo cual tú nos has llamado, que es el poder llegar a la meta de este supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por lo que te damos gracias, confiado de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en esa confianza, Señor, es que nos extendemos hacia adelante, dándote gracias en todo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y la iglesia puede decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia amada, vamos a alabar su nombre, vamos a dar gloria al nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones. ¡Aleluya! Bendito y santo sea su nombre. Santo Señor Jesús, gracias. Todo que yo quiera ganancia,
como Ferdinand los cuento, por poder tener cada día mayor del Señor conocimiento. Todo aquello que era ganancia, como Ferdinand los cuento, por poder tener cada día mayor conocimiento del Señor. Que linaje, que raíz, que han venido, que familia, allí donde Dios plantó, es que nace la semilla. Qué país, qué continente, qué territorio, frontera, si hasta el lenguaje que toque hablar, siempre será el que Dios quiera. Todo aquello que era ganancia, como Ferdinand los cuento, por poder tener cada día mayor del Señor conocimiento. Todo aquello que era ganancia, como Ferdinand los cuento, por poder tener cada día mayor conocimiento del Señor. Qué nivel curricular, qué diploma o maestría, qué doctorado en piedad, qué posgrado en teología, qué exégesis, qué hermenéutica, qué predica en positiva, como a su tiempo lo ha dado ya, nada y que no se reciba, y por eso todo aquello que era ganancia, como Ferdinand los cuento, por poder tener cada día mayor del Señor conocimiento. Todo aquello que era ganancia, como Ferdinand los cuento, por poder tener cada día mayor conocimiento del Señor. Y si he de gloriarme en algo, será en mi debilidad, porque mi debilidad, el poder de mi Señor se perfeccionará. Todo aquello que era ganancia, como Ferdinand los cuento, por poder tener cada día mayor del Señor conocimiento. Todo aquello que era ganancia, como Ferdinand los cuento, por poder tener cada día mayor conocimiento del Señor. Conocimiento del Señor, conocimiento del Señor, conocimiento del Señor. Amén. Gloria a Dios, bendito y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,